Venezuela, 7:30 de la mañana. Sean ustedes bienvenidos a Puntos de Vista. Les recuerdo nuestras redes sociales, @noticiascanalí, @canal_i, también disponible nuestro canal de YouTube informativo Canal I. Y también recuerden que pueden descargar nuestra aplicación a través del código QR que usted ve en pantalla para Android y iOS. Ya ustedes pueden por ahí disfrutar de toda nuestra programación. Agradecemos también la sintonía a través de Clase 91.5 FM en el estado Aragua, la emisora perfecta, y 106.1 FM en los Altos Mirandinos. Soy Irene Cabello, sean ustedes bienvenidos a Puntos de Vista para conversar sobre las distintas acciones que ha desempeñado el Parlamento Nacional en torno a lo que sería la situación territorial del estado de la Guayana Esequiba. Para ello nos acompaña el diputado a la Asamblea Nacional, William Fariñas. Bienvenido, diputado. ¿Cómo está? Saludos, Oriana. Un gusto, muy buenos días. Un placer, buenos días. Diputado, me gustaría conversar con usted e iniciar esta conversación porque mañana se cumplen 125 años del laudo arbitral de París. Recientemente, la Asamblea Nacional había aprobado la Constitución de Estado que define estos derechos territoriales, y hace varios días el canciller de la República, Iván Gil, hacía una referencia e invitaba a Guyana a demostrar su compromiso con esa búsqueda de una solución, del diálogo. Hablemos sobre esta Constitución y cuál es la posición del Parlamento ante la defensa de este territorio. Bueno, saludarte, Oriana, nuevamente, y saludar a toda la audiencia de Canal I. Y efectivamente, mañana jueves 3 de octubre vamos a recordar estos 125 años del laudo de París. El laudo de París es un hecho histórico que los venezolanos que amamos nuestra patria, defendemos nuestros territorios, y muy particularmente los territorios de la Guayana Esequiba. ¿Por qué es tan importante recordar esta fecha del 3 de octubre? Bueno, porque el 3 de octubre de 1899, allá en París, por eso que se llama el laudo de París, se congregaron, el Imperio Británico asociado con unos jueces que representaban supuestamente a Venezuela, los intereses de Venezuela, unos jueces que representaban a los intereses de la corona británica y un árbitro. Esto realmente, cuando uno habla de laudo, significa un arbitraje, pues por eso es que utilizamos este término técnico jurídico de laudo, y se realizó en París a partir de esta fecha, se decidió en esta fecha. Realmente el 3 de octubre lo recordamos porque fue el día de la decisión, pero ellos se reunieron 15 días antes y tomaron esa decisión del 3 de octubre. Fíjense, compatriotas, ¿por qué es tan importante esto? Bueno, allí fueron 4 jueces y un árbitro. 2 jueces que supuestamente representaban a Venezuela. ¿Saben quiénes eran los 2 jueces que representaban a Venezuela? Nada más y nada menos que un miembro del Senado de los Estados Unidos y un miembro de la Corte de los Estados Unidos. Es decir, 2 norteamericanos supuestamente iban a defender los intereses de Venezuela. ¿Con quién? Con 2 jueces de las Cortes del Reino Británico. Y el árbitro era un señor de Estonia. En aquella época Rusia era un imperio y había un zar que era hermanado, era familia de la corona británica. Y ponen a este señor, un señor que quedó para la historia rayado. Decían en su época que era uno de los más altos juristas. Frederick Martin se llamaba este señor. Un hombre que dictaba cátedra, escribía libros sobre el derecho. Bueno, entonces primero que aceptó que representara a Venezuela 2 no naturales de Venezuela. Nosotros respetamos a los Estados Unidos y siempre lo hemos respetado, más allá de las diferencias históricas que tenemos con ellos. Pero bueno, ese es como Zamuro cuidando carne, pues. Entonces decidieron ellos allí, primero de una manera, hubo patraña desde el punto de vista de cómo organizaron este juicio, porque es una suerte de juicio, ¿no? No aceptaron todas las garantías territoriales, históricas, jurídicas que nosotros teníamos allí, se compusieron. Y eso se supo después, ¿verdad? Que esto es una trama como una novela, ¿no? Después se supo en la historia todas las patrañas que hubo, y este señor decidió quitarnos nada más y nada menos que el territorio de la Guayana Esequiba. Bueno, y se supo pues en la historia. Y a partir de allí comienza esa espina que nos clavaron a los venezolanos, quitándonos nuestro territorio. La Guayana Esequiba forma parte históricamente, desde cuando llegaron los europeos. Bueno, vamos a empezar por allí, pues. Esta es una historia de que quién le quita la tierra a los demás.
Ya cuando los europeos llegaron aquí, a nuestras tierras, porque estas son las tierras nuestras, que le pusieron un nombre europeo, América es de Américo Vespucio. Estas tierras no se llamaban así. Nuestros pueblos indígenas ancestrales tenían 25.000 años viviendo aquí. Nosotros somos sangre caribe, eso está demostrado. Nuestro genoma humano tiene más del 80% de la sangre caribe. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, esta gente, producto de que Venezuela para esa época estaba muy debilitada, habíamos salido de la independencia en 1830, muere Bolívar, se desarticulan los ejércitos y realmente comienza una guerra interna entre nosotros de caudillaje. Bueno, entonces ellos creían que esto es un país, una nación de cuarta categoría, ni siquiera nos consideraban nación-estado. Por eso es que, inclusive, fíjense esto, Inglaterra no aceptó que los venezolanos estuviéramos presentes en el juicio. ¿Saben por qué no aceptó Inglaterra o el Imperio Británico de que nosotros estuviéramos en el juicio? Porque éramos unos salvajes, porque era una nación sin gobierno, porque era una gente que no merecía sentarse a las alturas del poder. Bueno, un juicio totalmente amañado, no solo estoy hablando en términos de las características emocionales que nosotros nos afecta como venezolanos, esta situación. Bueno, y decidieron allí en París esta situación. Bueno, esa espina la clavamos durante todo el siglo XX, todas las generaciones de venezolanos. Esto es una lucha generacional, esto no es una cuestión de partido, que si somos los chavistas, que si somos los adecos, los copillanos, no. Todos hemos aportado, hay que reconocer que ha sido un esfuerzo, hemos cometido errores durante todos estos 125 años, pero poco a poco, en 1966, por fin logramos sentar en las Naciones Unidas al Imperio Británico y reconoció en el Acuerdo de Ginebra del 17 de febrero de 1966 que era un laudo írrito, nulo. Bueno, y así pues comenzó una nueva dimensión, un nuevo hito histórico en esta controversia que tenemos con el territorio civil hasta estos tiempos. ¿Por qué hasta estos tiempos? Porque, bueno, resulta que este gobierno que llegó en la República Cooperativa de Guyana, que escuchen esto, compatriotas, la República Cooperativa de Guyana nació en 1966, producto de que Inglaterra reconoció que ahí había una república. Respetamos a la República Cooperativa de Guyana. Estoy hablando a ese pueblo que vive del otro lado del río Esequibo. Bueno, pero ellos se quieren apropiar del lado de nosotros. ¿Y sabe qué ha hecho este gobierno ahora? Que ellos dicen que ese territorio le pertenece porque ese fue algo ya juzgado en 1899. Es decir, que el laudo de París, ellos se están acogiendo en este momento en la Corte Internacional de Justicia para decir que esos son territorios porque eso se juzgó, cuando ni siquiera existían. Lo digo con mucho respeto. Allí como viven, ustedes saben, son gente que viene de la India, de China, de Sudáfrica. Bueno, nosotros respetamos sus etnias, su cultura y su cuestión. Es un gobierno y una república que nació en 1966. Cuando en 1899 era un territorio poblado, como sigue poblado, de pueblos ancestrales, de hermanos indígenas. Los esequibanos son venezolanos, tan venezolanos como los zulianos, como los orientales, como cualquier parte. Entonces, y yo te digo porque he estado allí, he convivido con ellos. Acabo de regresar ahorita por todo ese territorio en el estado Amazonas, en la Guayana Esequiba, estuve ya en San Martín de Turumbán, en la isla de Anacoco, conozco esa zona, es nuestro, ahí viven, hermana Oriana, más de 10 pueblos indígenas, más o menos casi unos 100,000 personas, seres humanos que todavía, y hay que respetar, porque son indígenas, nosotros no los vamos a respetar, por eso es tan importante conmemorar esto. No aceptamos, como lo dijimos el 3 de diciembre, diputado, no aceptamos realmente esta situación del laudo de París como tema de discusión. Diputado, ya habiendo hecho este recuento de todo lo que ha acontecido durante toda nuestra historia, es importante que en el próximo bloque nosotros hablemos sobre esos aspectos positivos a destacar de esta Constitución para el país, específicamente para recuperar su territorialidad. Nosotros a las 7:39 de la mañana vamos a hacer una primera pausa aquí en Puntos de Vista. Al regreso continuamos con más. Venezuela, 7:41 de la mañana. Nosotros continuamos con más aquí en Puntos de Vista. A mi lado, el diputado de la Asamblea Nacional, William Fariñas. Diputado, dejamos una pregunta al aire y era, ¿cuáles son esos aspectos positivos a destacar de la Constitución que se está preparando para el país, para que el país recupere su territorialidad? Esto respecto a este conflicto territorial de la Guayana Esequiba. Bueno, primero quiero aclarar algo, Oriana. Gracias por darme esa oportunidad de esta pregunta, ¿no?
La semana pasada nosotros hicimos un trabajo de la comisión, la cual está presidida por uno de nuestros maestros constitucionales, que es el doctor Germán Escarrá. Aprovecho de enviarle un saludo y a todos los miembros de la comisión. Hicimos un trabajo de todo un día, una jornada de trabajo por el anteproyecto. Quiero aclararle, verdad, compatriotas, eso, porque inclusive salieron unos titulares en algunos medios impresos de que ya habíamos aprobado la Constitución de la Guayana Esequiba. No, los aclaro de verdad. Primero, por respeto a la majestad que tiene el Parlamento, quien es que decide. Nosotros somos una comisión de trabajo, humildemente lo digo. Y bueno, hay una comisión también de alto nivel de la Presidencia de la República que es la que deciden sobre estos menesteres. Nosotros lo que somos unos parlamentarios, que hay venezolanos de toda la gama trabajando allí con mucho patriotismo. En fin, es un anteproyecto. Si no podemos hablar que es una constitución. Es una constitución una vez que sea aprobada. Aprobada formalmente, primero a nivel del Parlamento, a nivel del Estado venezolano. Entonces se creó una matriz de opinión que inclusive quiero reconocerlo que hasta nos afectó porque no es el ánimo. El ánimo de quienes estamos en esa comisión es trabajar permanentemente, mantener este tema como de interés para los venezolanos, por eso agradezco la invitación de hoy. Entonces estamos trabajando en esto, es un trabajo de un anteproyecto, como se hacen todos los anteproyectos, pues. Son muy minuciosos, muy acuciosos, de mucha consulta, no solo desde el punto de vista público, legal, jurídico. Este es un Estado que tiene un ribete internacional e histórico, imagínense. Pues, mucho más en este momento. Es una situación conflictiva porque, entre otras cosas, ¿por qué es tan importante la Guayana Esequiba? No solo por sus riquezas minerales, sus bosques, nuestro pueblo ancestral que está allí. Bueno, porque ahí están unas grandes reservas de petróleo. Y ahorita el mundo está en una situación difícil, quiero decírtelo, Oriana, yo creo que esa es la noticia de hoy, de este canal y de todo el mundo. Hay una guerra en este momento, hay una guerra ya en el Medio Oriente difícil, no podemos alegrarnos por eso. Se dispararon los precios de petróleo. Cualquiera diría, qué bueno que la guerra está, porque se disparan los precios de petróleo y eso nos va a ayudar a los ingresos de Venezuela. No. ¿Cuál es el impacto entonces que tiene eso en Venezuela? El impacto es terrible porque, ¿qué ocurre? Se ha hablado de que se van a volar todos los pozos petroleros del Medio Oriente. Es decir, va a haber una crisis petrolera. ¿Dónde se van a poner los ojos del mundo? En Venezuela. ¿Por qué en Venezuela? Bueno, porque aquí tenemos las más grandes reservas de petróleo. Es cierto que no las tenemos explotadas, pero están allí. Nada más en la Guayana Esequiba hay pozos, compatriotas, de más de 70.000 millones de barriles de petróleo más liviano del planeta. Y eso está aprobado. Casi gasolina, pues imagínense ustedes. Entonces nos van a ver como la bomba de gasolina del planeta. ¿A dónde van a venir los intereses bélicos sobre Venezuela? Por eso está metido allá la ExxonMobil, por eso Estados Unidos está apoyando a la República Cooperativa de Guyana, por eso los británicos y los europeos están apoyando, por este es el acoso que hay contra Venezuela. Mire, parte de todas estas amenazas que hemos tenido desde 2015 hasta ahora, todos estos intentos de golpe de Estado, toda esta confabulación que hay con los comanditos y con esta ultraderecha y con el fascismo, es para quitarnos a nosotros la majestad soberana de nuestros territorios, y muy particularmente la Guayana Esequiba. Eso es lo importante de este tema, por eso que recordar, no conmemorar, no estamos conmemorando nada, estamos recordando un hito histórico, la misma guerra del siglo XIX es la guerra del siglo XX y es la misma guerra del siglo XXI, los intereses por el manejo de los territorios, por eso esa situación difícil que está ocurriendo en el Medio Oriente. Es decir, que a su juicio esta comparación entre lo que está sucediendo entre Irán e Israel fue lo que sucedió entre la Guayana Esequiba con Venezuela. Exactamente. Ellos, mira, los intereses imperiales, eso no les importa. A veces la gente cree que esto es llover sobre mojado cuando uno habla de los imperios. No, los imperios se mueven, han existido toda la historia y yo creo que no van a dejar de existir. Porque ¿qué mueve realmente la guerra? Mueve quién le quita los recursos a otro. Y eso genera conflicto, pues. Nosotros somos un pueblo de paz. Así lo dice nuestra Constitución. El artículo 1 lo comienza diciendo así. Nosotros creemos en la paz internacional. El artículo 3 decimos que somos amantes de la paz. Es como una poesía. Nosotros en nuestra Constitución hablamos de la paz, amamos la paz, porque es un valor fundamental. La gente cree que cuando uno habla de la paz, Oriana, es porque estamos hablando de una cuestión que no existe. No. Y lo que más doloroso, una de las cosas que yo reflexionaba ayer en la madrugada, cuando me dijeron que tenía este programa contigo, Oriana, de verdad, yo tuve un día bien agitado, llegué muy tarde a la casa, pues, llegué durmiéndome. Pero como a la medianoche me paré a leer, a ponerme un poco al día en las cosas, ¿no? Y a ver lo que estaba ocurriendo, porque ya teníamos información desde temprano. En el partido estuvimos analizando esta situación bien compleja. Esa es la tierra de Jesucristo, ¿eh?
nosotros los creyentes. Estamos hablando de que comenzamos la Navidad. La gente se burlaba porque el presidente Nicolás Maduro, los de la oposición estoy hablando, ¿no? La ultraderecha, ¿ves? No, que Nicolás Maduro puso el 1 de octubre. ¿Sabes qué es el día de la Navidad? ¿Sabes qué es la Navidad? Bueno, relacionar al niño Dios, pues, a ese niño humilde que nació en Palestina, escúcheme. Nazaret, Palestina, esa tierra donde se habló de la paz y del amor en la humanidad, es la tierra que está en guerra ahorita. Eso es lo más lamentable que hay, Oriana. Diputado, aprovechando la oportunidad, porque ya nos estamos quedando un tanto cortos, ¿cuál es el mensaje que se le envía a Guyana con estas acciones? El gobierno ha mencionado que la única vía para alcanzar la solución es, en este caso, el laudo arbitral, ¿no? El reconocimiento. Entonces, también es importante como destacar cuál es ese mensaje que se le envía a Guyana en este caso. Bueno, el mensaje es claro. El 3 de diciembre, el pueblo soberano de Venezuela decidió, inclusive desconocer este laudo arbitral de París. Lo desconocemos. Nos afirmamos en el Acuerdo de Ginebra. Y es eso. Somos un pueblo de paz, escúcheme, Guyana, el gobierno de Guyana, no el pueblo de Guyana. Somos respetuosos de los pueblos. Este gobierno de Guyana títere, de los imperios, que quiere aprovecharse de esta situación y del petróleo muy particularmente que está allí. Nunca se han ocupado de esos pueblos. Más de 100.000 venezolanos que viven allí. Les decimos eso. Nosotros creemos en el amor y creemos en la paz. Y creemos en la cortesía. Pero no se equivoquen con los venezolanos. Eso es todo lo que podría decirle yo a ellos. Bien, cuando son las 7:48 de la mañana, Venezuela, nosotros tenemos que hacer nuestra segunda pausa aquí en Puntos de Vista. Al regreso, continuamos hablando con el diputado de la Asamblea Nacional, William Fariñas. Ya venimos. Amigos, estamos de vuelta para compartir con ustedes la última parte de Puntos de Vista, 7:50 de la mañana. Me encuentro en compañía del diputado de la Asamblea Nacional, William Fariñas. Me gustaría destacar parte de lo que ha sido este anteproyecto. ¿Cuál es el trabajo que han realizado durante este tiempo, en esta comisión? Bueno, primero sabemos la magnitud de lo que significa una constitución para el nuevo Estado. Es decir, una de las cosas maravillosas que ha decidido nuestro pueblo el 3 de diciembre, decidió de manera soberana que se creara el Estado número 24, el Estado de la Guayana, no Guyana, es de la Guayana Esequibo. Guyana son los del otro lado del río Esequibo. Nosotros somos guayaneses, la octava estrella de la bandera. Por eso es que es lamentable, quiero meter esta información aquí. A veces muchos venezolanos que dicen que son patriotas andan con banderas de 7 estrellas. Mire, el Estado de la Guayana Esequiba, esa visión la creó Simón Bolívar en 1817, un decreto, y se cumplió fue en la época de nuestro amado comandante Chávez. Esa es la octava estrella, si no es una estrella, no que es la estrella chavista, no, esa no es estrella chavista nada, esa es la estrella de los venezolanos, de 1817. Esa es una región históricamente de nosotros. Y sabemos que es un Estado nuevo que se está creando, escúchame. Un Estado en estos límites conflictivos, pues, es decir, que es un tema difícil. Entonces, ha sido un tema muy delicado de trabajo de investigación por parte de la maestría que tiene nuestro querido profesor y diputado, el doctor Germán Escarrá, que es un hombre conocedor de todos estos temas. Ha trabajado en la constitución de otros estados de Venezuela. Ha sido asesor en esto y ha sido delicado. Por esto es que el tema de la información es cierto. Repito, nosotros no hemos aprobado en la Asamblea ninguna constitución del Estado. Es un anteproyecto. Como un trabajo anteproyecto, a fin, todos conocen lo que es un anteproyecto. Hay que investigar su fundamento, cómo es la relación del punto de vista de las relaciones políticas, administrativas, públicas, los distintos órdenes. Crea un Estado de la nada, escúchenme, de la nada. Claro, tenemos una experiencia constitucional en materia de estados regionales, en federales, tenemos toda una experiencia. Esa experiencia está llevando con mucha delicadeza, por eso es que este es un tema que hay que trabajarlo con mucha finura, con mucha delicadeza desde el punto de vista, inclusive informativo, porque la información que se corrió fue que ya habíamos aprobado. No, sí. Somos respetuosos, el Estado venezolano es respetuoso de estos asuntos. Partiendo de esa aclaratoria que usted le hace a toda Venezuela en este momento, de que no está aprobada la Constitución, sino que es un anteproyecto como tal. Todavía hay trabajo por hacer, más o menos,
¿Se tiene previsto algún tipo de fecha para presentarlo ante la Asamblea Nacional, para que la Asamblea Nacional lo apruebe? ¿Cuáles son esas acciones que vendrían después? Primero que esto es una comisión, la Comisión Especial para la Defensa del Territorio de Guayana Esequiba, un decreto presidencial, escucha, en materia de Estado. Y la Asamblea Nacional, como Poder Legislativo, cumple ese decreto. Nosotros tenemos 4 años de ejecución. Quien maneja todos estos asuntos es el jefe de Estado. Nosotros somos respetuosos en materia internacional, en todos estos asuntos. El presidente de la República, que ha sido uno de los hombres históricos, como en su responsabilidad de magistrado, primer magistrado de la República, ha sido uno de los que más se ha empeñado en este asunto, creó la comisión de alto nivel. Entonces, él es el jefe, director constitucional, y aparte de eso, en su sapiencia, su experiencia. Nicolás Maduro, digo yo, que estoy en este tema de hace más de 30 años, es una de las personas en Venezuela que conoce más de este tema. Y lo conoce muy bien, no solo porque fue diputado, no solo porque fue presidente del Parlamento venezolano, fue canciller 7 años, conoce a todos esos personajes, todo lo que tienen que ver, todas estas patrañas que ha habido contra Venezuela allí. Bueno, y él dirige este equipo, y nosotros lo que somos, humildemente lo digo, parlamentarios, no solo, escúchame, la comisión no está formada nada más por diputados, ahí hay una gama de venezolanos extraordinarios, patriotas, que dedican ad honorem este trabajo. Importante entonces destacar cuáles van a ser esas próximas acciones que van a desempeñar ustedes dentro de la comisión. Este es un trabajo de hormiguita y, entre otras cosas, con mucho respeto te lo digo, Diana, y a la audiencia, es preferible mantener la boca callada aquí en estas cosas porque son temas, bueno, delicados, complicados. Entonces, vamos caminando allí, pero que sepa el pueblo venezolano que desde el Parlamento venezolano, los diputados y los patriotas que estamos en esta comisión, no hemos olvidado este asunto. Es un mandato popular del 3 de diciembre de 2023. La Guayana Esequiba, todos los venezolanos, no estoy diciendo que son los diputados los que estamos allí, estoy seguro que tú, Oriana, los que me están viendo aquí, ustedes, todo eso lo llevamos en la sangre, en nuestros nervios, en nuestras carnes, en nuestra memoria colectiva, en nuestra historia. Sentimos la patria, y la patria pasa por su tierra, pues, pasa por sus aguas, pasa por sus mares, pasa por sus pájaros, pasa por su gente. La gente a veces me pregunta, comandante, ¿y qué es la patria? Bueno, la patria, la gente cree que la patria es un mapa. No, la patria son culturas, son creencias, son valores ancestrales. Tenemos más de 25.000 años viviendo en estas tierras y llegaron los europeos. Imagínate todo este conflicto que se ha planteado ahorita desde España, diciendo que ellos son la madre patria y como son la madre patria tenemos que hacerle caso. No, no, no. Ustedes no son la madre patria, lo digo con respeto al pueblo español, al gobierno y a la corona española. No, ustedes no son la madre patria. La madre patria para nosotros es el pueblo ancestral indígena y la madre África. Eso es lo que llevamos por nuestros genes. 5% nada más llevamos del genoma europeo. Estoy hablando en términos científicos. Sí, no me le voy a echar por eso, pues ni el pueblo venezolano se le va a echar por eso, ni nos consideramos la última refresco del desierto, no. Pero tenemos dignidad como pueblo, creemos en esas cosas. Esos problemas de la dignidad humana y la defensa de su territorio es lo que ha llevado esta guerra terrible contra el pueblo de Palestina. Ese pueblo quiere su tierra, su historia. Estoy hablando de 2000 años desde Jesucristo que andaba en Palestina. Belén es Palestina. Donde nació el Belén es Palestina. Donde se crió en Nazaret es Palestina. Y esos pueblos están sometidos a toda esta guerra fratricida de parte del gobierno sionista de Israel. Ese es un tema serio que hablar de la dignidad, la emocionalidad. Pero bueno, esa es la vida y hay que llevarla con mucha calma. Yo quisiera cerrar de verdad un mensaje. Bueno, ya estamos en tiempo de Navidad. Recordemos a nuestro Señor Jesucristo, pues, que nos trae la paz. Yo me alegré mucho ayer cuando me levanté en la madrugada, como te estaba diciendo, y vi esa cruz ahí en Caracas, iluminada. ¿Y qué es una cruz? Es recordarnos a Jesús, pues, al hombre que vino, al ser humano, que vino a hablar de la paz y del amor en la humanidad. Eso es lo que estamos construyendo en nuestra Venezuela amada. Gracias, diputado. Un gusto y un placer haber compartido con usted esta mañana en Puntos de Vista. Venezuela, cuando son las 7:58, nosotros ponemos punto y final a Puntos de Vista, invitándoles, por supuesto, a descargar nuestra aplicación a través del código QR disponible para Android y iOS, también a disfrutar de parte de esta entrevista a través de nuestro canal de YouTube informativo Canal I, a seguirnos a través de nuestras redes sociales @noticiascanali, @canal_i. Será hasta mañana. Ya venimos.